Los protagonistas olvidados de la historia. ¿Quién construyó Tebas, la de las 7 puertas? En los libros solo figuran los nombres de reyes. Pero, ¿acaso ellos arrastraron los bloques de piedra? Babilonia, 1000 veces destruida. ¿Quién la volvió a levantar una y otra vez? ¿El joven Alejandro conquistó la India él solo? César venció a los galos. ¿Y no llevaba siquiera un cocinero para preparar sus festines? La historia que nos enseñan está llena de nombres rimbombantes. Pero ¿dónde quedaron los verdaderos protagonistas? Hoy vamos a hablar de los olvidados. Las manos, los rostros y las vidas que hicieron posible lo que hoy llamamos historia. Introducción. La historia oficial suele ser un desfile de reyes, emperadores, generales, conquistadores. Nombres grabados en piedra, en bronce y en los libros de texto. Sin embargo, detrás de cada victoria, cada palacio y cada imperio, había miles, millones de personas sin nombre, invisibles para la memoria oficial. Ellos no dictaban órdenes, las cumplían. No aparecían en retratos, quedaban en el anonimato. Pero sin ellos, nada de lo que hoy admiramos habría existido. Este video es para ellos, los albañiles de las pirámides, los campesinos que alimentaron ejércitos, los artesanos que moldearon coronas, los escribas que preservaron palabras, los cocineros que sirvieron banquetes y los soldados sin apellido que derramaron sangre en campos desconocidos. Los constructores invisibles. Pensemos en las grandes maravillas del mundo antiguo. Tebas, la ciudad de las 7 puertas. Las murallas de Babilonia. Las pirámides de Egipto. El Coliseo romano. En las placas y crónicas figuran los nombres de reyes, faraones y emperadores. Pero no sabemos el nombre del hombre que colocó la última piedra del Coliseo, ni de la mujer que cargó agua para los obreros de Tebas, ni del artesano que talló un relieve en el templo de Karnak. El trabajo manual, la fuerza física y la habilidad técnica de miles de personas fueron la verdadera base de esas construcciones. Ellos, y no solo los gobernantes, fueron los artífices de esos monumentos. Las guerras que no ganaron solos. Alejandro Magno es recordado como el joven conquistador que llevó su ejército hasta la India. Pero Alejandro no era un ejército, era un hombre al frente de miles. Había soldados que marchaban durante meses bajo el sol abrasador, arqueros que tensaban cuerdas hasta sangrar las manos, herreros que reparaban espadas en campamentos improvisados, mensajeros que arriesgaban la vida para llevar órdenes. En las campañas de Julio César en la Galia, hubo cocineros que mantenían vivo al ejército preparando raciones. Hubo médicos que intentaban salvar a los heridos sin anestesia ni antibióticos. Ninguno de esos nombres figura en los libros, pero sin ellos no habría habido victorias que contar. Las manos que sostuvieron imperios. Todo imperio necesita algo más que ejércitos. Necesita comida, caminos, barcos, leyes, comunicación. Los imperios mesopotámicos, egipcios, romanos, incas, todos dependieron de una red invisible de personas que aseguraban el funcionamiento diario. Campesinos que cultivaban trigo y cebada para alimentar a miles, barqueros que transportaban mercancías por ríos y mares. Esclavos y sirvientes que mantenían palacios limpios y operativos. Escribas que copiaban documentos y decretos. Un rey podía soñar con una gran obra o campaña militar, pero sin esa maquinaria humana, sus planes se habrían quedado en papel. El precio del anonimato. ¿Por qué estos protagonistas fueron olvidados? En parte porque la historia escrita fue obra de quienes tenían acceso a la escritura. Y eso, durante siglos, significó las élites. Las vidas de los trabajadores comunes rara vez se registraban. Incluso cuando se dejaban testimonios,
lo hacían desde la mirada de los poderosos. Así, el constructor de Tebas quedaba reducido a una línea. Los obreros del faraón trabajaron durante 20 años. Fin de la mención. Este anonimato no fue casual. Mantener invisibles a las masas reforzaba el relato de que todo dependía de unos pocos hombres excepcionales. Era más fácil legitimar el poder así. Preguntas que cambian la mirada. Cuando miramos la historia con estas preguntas incómodas, la perspectiva cambia. ¿Quién tejió la bandera que flameó en una batalla? ¿Quién cuidó de los niños mientras los soldados iban a la guerra? ¿Quién preparó los mapas que guiaron expediciones? ¿Quién transportó el agua y los víveres en medio del desierto? De pronto, la historia deja de ser una lista de nombres ilustres y se convierte en un entramado vivo, tejido por miles de manos anónimas. Algunos ejemplos concretos. Las pirámides de Egipto. Durante mucho tiempo se creyó que las construyeron esclavos. Hoy sabemos que la mayoría eran trabajadores especializados, bien alimentados, que vivían en aldeas cercanas a las obras. Sus tumbas y herramientas cuentan otra historia, la de comunidades enteras dedicadas a una tarea monumental. La muralla china no fue obra de un solo emperador, sino de generaciones de obreros, soldados, campesinos y prisioneros. Muchos murieron en el proceso, y sus cuerpos quedaron enterrados en los cimientos. El camino inca. A lo largo de miles de kilómetros, pueblos enteros participaron en su construcción y mantenimiento. Sin ellos, el imperio no habría tenido la red de comunicación y transporte que lo sostuvo. Redescubrir a los olvidados. Hoy, los historiadores intentan recuperar la voz de estos protagonistas. La arqueología, la historia social y la microhistoria buscan rescatar las huellas de la gente común. Un cuenco roto, un trozo de tela, una carta personal pueden hablar más que un monumento. Esto no le quita mérito a los grandes líderes, pero nos recuerda que la historia es un esfuerzo colectivo. Reconocer a los olvidados también nos permite valorar las tareas que hoy parecen pequeñas, pero que sostienen nuestra vida diaria. Desde quienes cultivan los alimentos que comemos hasta quienes mantienen la infraestructura de nuestras ciudades. Conclusión. La historia que conocemos está incompleta. Si solo contamos la parte que habla de reyes, emperadores y generales, estamos viendo un cuadro al que le falta la mayor parte de sus colores. La verdadera historia es coral. Está hecha de voces y manos diversas. Sin ellas, las hazañas de los grandes no habrían sido posibles. Reflexión. Quizá nunca sepamos el nombre del albañil que colocó la piedra final en Tebas, o del soldado que llevó el último mensaje a César, o de la mujer que preparó el pan para el ejército de Alejandro. Pero podemos recordar que existieron, y al hacerlo, devolvemos un pedazo de dignidad a millones de vidas que la historia oficial dejó en las sombras, porque al fin y al cabo, sin ellos la historia no habría tenido quien la escriba.